de lo que ocurre en el Congreso acerca del proyecto que busca normar las reglas de uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de orden en contexto de control de orden público. Bueno, para para profundizar en este tema, tomamos contacto con la diputada del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Lorena Fríes, a quien le damos la bienvenida. Diputada, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias, diputada. Preguntarle respecto de las expectativas que tiene en torno a esta iniciativa que sabemos ha pasado ya por varios debates, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y todavía hay algunos puntos que son cruciales para el correcto uso de esta norma que están ahí en la incertidumbre. Bueno, es un proyecto, primero hay que decirlo, es un proyecto difícil y sobre todo difícil para entender para la ciudadanía, porque así como lo dice el título, pareciera que es algo que compete al uso, ¿no es cierto?, de la fuerza solamente por parte de Carabineros y excepcionalmente por parte de las Fuerzas Armadas. Y la verdad es que es un proyecto que lo que busca es darle certezas a los carabineros en su actuar, para que los propios carabineros tengan claro cuándo se están saliendo del margen de acción que tienen, ¿no? Y para eso se conciben normas que les permitan usar armas letales de determinada manera, armas potencialmente letales de otra manera, para que tengan una graduación en el uso de la fuerza que va desde conversar con la persona hasta someterla cuando se trata de reacciones agresivas. Entonces, bueno, todo eso y también con miras a que la ciudadanía se sienta segura con las policías, porque, bueno, errores, malas prácticas hay en todos lados y por lo tanto estas reglas buscan eso, asegurar a Carabineros en su margen de acción y darle certeza también a los ciudadanos de cómo deben actuar las policías. Y en ese marco es un proyecto difícil porque de fondo la verdad es que yo siento que todavía no llegamos a acuerdos que efectivamente nos dejen satisfechos o más o menos satisfechos a todos, a pesar de la vuelta larga que ha tenido el proyecto. Diputada, muy buenos días. Hay dos puntos ahí bien relevantes que se cayeron en el Senado, que el gobierno busca reponer, que es el principio de proporcionalidad, también está el de gradualidad, que son dos temas que buscan de alguna forma poner límites, ¿no? O marcos para que, bueno, las fuerzas de orden público sepan por qué límites se pueden mover, pero también las personas tengan seguridad, ¿no? Un poco lo que usted planteaba. La oposición ha sido férrea defensora de que se mantenga el principio de racionalidad en vez del de proporcionalidad. Lo decía de hecho ayer de nuevo el presidente de la Cámara, José Miguel Castro, en conversación con CNN, y él decía un punto bien importante, que es que espera despacharlo pronto. De hecho decía, tenemos hasta total despacho el miércoles, aunque sea a las 12, a la 1 de la mañana, vamos a sacar esta ley como sea, tratando de evitar la comisión mixta, pero es difícil que no pase a comisión mixta, ¿no? Sobre todo pensando en que el punto de la proporcionalidad, por ejemplo, y la gradualidad es bien importante para su sector. Y claro, ¿qué pasa si el proyecto queda sin esos puntos, ¿no? Y llega a salir sin esos puntos ahora, esta semana, ¿no? El problema es que proporcionalidad, que es un principio que no es que lo haya inventado el gobierno chileno, sino que está presente en prácticamente todas las reglas de uso de la fuerza de todos los países. Hay algunos que usan racionalidad. Aquí en Chile lo que queríamos es que estuviera por lo menos proporcionalidad, y la derecha insistió en el de racionalidad, que es un concepto que usan en Estados Unidos, donde las fuerzas policiales son de las más cuestionadas del mundo. Pero dicho esto, la proporcionalidad ya salió, porque se fue sin ese concepto, lo perdimos en el primer trámite y llegó al segundo trámite en el Senado y el Senado no lo repuso. Por lo tanto, ya no contamos con el principio de proporcionalidad. Sí, el de gradualidad, que hay que mejorarlo, pero hay cuestiones que también
llaman la atención y que son graves. Por ejemplo, se perdió una norma que establecía que en el uso de fuerza letal, es decir, de armas que pueden provocar o que están hechas para provocar la muerte, la prohibición de disparar del torso hacia arriba. Eso se perdió. Y eso a mí me parece un punto gravísimo, porque lo que uno busca con las fuerzas policiales no es matar gente, sino que es neutralizarla, ojalá evitando la muerte. Esa es la idea de las reglas de uso de la fuerza y esa norma se perdió. Otra norma que se perdió pero que se puede mejorar en este y en el caso que le voy a contar, que es que las personas una vez detenidas, por regla general, no pueden sufrir tratos crueles o inhumanos. Esa regla también se perdió, cuando es algo que, por lo menos cuando yo estaba en el Instituto de Derechos Humanos, era una cuestión persistente que se había logrado neutralizar también, en el sentido de que Carabineros había entendido que una vez que se detiene una persona no hay por qué seguirle pegando o maltratándola, porque eso es o puede ser constitutivo de un trato cruel. Bueno, esas cuestiones se han ido perdiendo y eso es grave porque al final le estamos dando una licencia de acción más amplia a Carabineros de la que ya tenían. Y en ese sentido esto sería un retroceso. Diputada, ¿por qué en algunos sectores de la población esto no queda claro? Porque voy a hacer una explicación un poco larga para que se entienda bien el contexto de por qué estoy planteando esto. Últimamente hemos visto cómo desde la extrema derecha se ha, valga la redundancia, extremado el discurso, ¿no?, en torno a este tipo de temas, y se usa mucho el recurso y el argumento respecto de que es que nuestros policías están con las manos atadas o nuestras fuerzas de seguridad están con las manos atadas porque no pueden hacer nada ante, entre comillas, la delincuencia o el crimen organizado o el narcotráfico, precisamente porque están más preocupados de que a futuro tengan que enfrentar un proceso judicial si es que hacen uso, por ejemplo, de su arma de servicio, que de efectivamente detener una situación de incivilidad o de ruptura del orden establecido que es necesario controlar. Y esto ha llegado a tal punto de que, por ejemplo, Johannes Kaiser, diputado y candidato presidencial, diga barbaridades tales como que, por ejemplo, en el estallido social él hubiese apoyado o las fuerzas policiales hubiesen usado armamento letal para controlar el orden público. Y él lo dice con ese grado de desparpajo y con ese grado de seguridad y de tranquilidad porque intuye y olfatea de que efectivamente ese discurso está haciendo sentido común en cierto sector de la población y que efectivamente las normas del derecho y que son constitutivas de protección de los derechos humanos no lo están haciendo. ¿Por qué ocurre esa situación a su juicio, diputada? Bueno, yo creo que no es un solo factor. Efectivamente, yo creo que se corrió la valla, digamos, hacia la derecha y una cierta deslegitimación de lo que son los derechos humanos. Antes uno, ante la sola palabra, como que decía, no, esto no se puede traspasar. Hoy día la verdad es que eso no es así porque la gente está con miedo. Y el miedo es algo que ha sido la trinchera de la derecha y el miedo da lugar a los extremos, da lugar también a los discursos de odio, da lugar a la autotutela. O sea, en el fondo, a través del miedo, lo que hacemos es erosionar el Estado de Derecho. Y eso es un poco lo que ha hecho, yo creo, la extrema derecha en Chile. El problema es que la centro derecha ha tendido a seguir ese camino también por lograr victorias pírricas que son al final las elecciones. A mí me parece que eso es gravísimo y por eso que el tema de reglas de uso de la fuerza, volviendo un poco al tema, es justamente ese límite donde podemos llegar a un acuerdo entre
la certeza que le tenemos que dar a Carabineros para su actuar y la certeza que le tenemos que dar a esas personas que estaban en el momento equivocado, que viven en un territorio, en una zona donde, por ejemplo, hay crimen organizado y tiene que entrar Carabinero, a ese joven que está en una plaza y que sin querer termina en una detención junto a otros jóvenes que estaban a lo mejor consumiendo droga, etcétera. Bueno, le puede pasar a cualquier persona y para eso está la protección de reglas de uso de la fuerza a la ciudadanía. No es protección a los delincuentes, no es en contra de Carabineros, es a favor del Estado de Derecho, ¿no? Y yo creo que eso hoy día no está puesto solo sobre la mesa y hay poca intención de concretarlo como tal, porque da más votos seguir abriendo el margen de acción de Carabineros y lo vamos a lamentar después. Ese es el problema. Diputada, quiero insistirle en dos preguntas y voy a tratar de ser lo más concreta posible. ¿Cree usted que esta semana salga el proyecto? Pensando en lo que decía el presidente de la Cámara, tenemos hasta total despacho el miércoles y tratando de evitar la comisión mixta. Y lo otro, ¿se da por perdido entonces el principio de proporcionalidad? Porque la ministra de las Express, Macarena Lobos, decía que buscan reponer justamente el principio de la proporcionalidad. Lo decía en conversaciones con Radio Futuro, por ejemplo. Yo lo veo difícil que lo puedan reponer, como le digo, no existe la norma. Y en tercer trámite uno solo ve las diferencias entre la Cámara y el Senado. Y como no salió en el primer debate en la Cámara y salió también en el Senado, no hay contra qué contrastar, no hay norma. Lo que sí es cierto es que el que no esté allí el principio de proporcionalidad explícitamente en el artículo referido a los principios, no quiere decir que la policía, los carabineros y eventualmente las Fuerzas Armadas no tengan que actuar de acuerdo al principio de proporcionalidad, entre otras cosas porque está en la ley orgánica de Carabineros, donde sí existe el principio de proporcionalidad. Segundo, porque hay tratados internacionales que establecen obligaciones para Chile, entre ellas respecto del uso de la fuerza, principios como el de necesidad, el de legalidad y el de proporcionalidad, de los cuales dos al menos, legalidad y necesidad, están en el proyecto y este no. Pero eventualmente cualquier caso que llegara por una violación de derechos humanos a la Comisión Interamericana sería evaluado a la luz de el principio de proporcionalidad, necesidad y legalidad, que es un principio que además se utiliza para evaluar el ejercicio o la violación más bien de cualquier derecho. Entonces, no es que no haya quedado en nada, pero no quedó explícitamente. Y sí, creo que la votación está llamada para el lunes 12. Por lo tanto, efectivamente, hay que escuchar a todos los que queramos intervenir hasta el miércoles última hora y se votará el 12, a menos que se le saque la urgencia. ¿Y usted considera que podría ser esa una alternativa, diputada, que quitarle la urgencia para tener más tiempo para debatir o para conversar, o considera que esto debiese salir en los tiempos que están establecidos hasta ahora? No, yo siempre prefiero más calma para discutir. Entiendo que la ciudadanía está, por lo menos nos han llegado por redes sociales, ansiosa de por qué no sacamos ya las reglas de uso de la fuerza, pero de verdad que es un tema central y lo que aprobemos aquí difícilmente se va a poder modificar después. Yo esperaría contar con más tiempo y eventualmente, que me parece lógico también, ir a una mixta. Me parece que allí hay que buscar sentarse entre menos gente, más posibilidades de acuerdo en torno a cuestiones que son razonables. O sea, usted no me va a decir que no es razonable que un carabinero dispare de la cintura para abajo si quiere detener a alguien y no que le dispare, no sé, en el pecho, en la cabeza, donde claramente lo que se va a producir es la muerte instantánea de alguna persona.
Quiero hacerle una pregunta quizás más de fondo que de la ley en sí, diputada, pero se da como si fuera una dicotomía de alguna forma el querer ponerle límites a las fuerzas de orden público y querer proteger a las personas, ¿no? Como si fueran dos cosas separadas y no pudiesen ir juntas, y se da como una batalla de alguna forma en el Congreso al respecto, y eso también limita lo que pueda salir o lo que pueda emanar del proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza. ¿Cree usted que como está el proyecto hoy sea un avance? Y se lo pregunto específicamente, y perdón que le insista por el tema de la proporcionalidad, pero es un punto que ha sido bien debatido, pero quedó afuera ya, como usted lo plantea, ¿y qué significa eso? ¿Sigue siendo un avance importante el que salga el proyecto así? La verdad es que a mí en lo personal no me gusta el proyecto como está. Creo que se ha legislado con el prisma que usted señala, es decir, que si las personas ponían temas de garantías para las personas, desde la derecha se entendía que le estábamos restringiendo el accionar a Carabineros, y la verdad es que también la derecha en esto ha operado como si Carabineros requiriera la defensa de ellos, cuando Carabineros es probablemente el pilar democrático cuando se trata justamente de los temas de seguridad, porque nos representan a todos en el territorio. Y es verdad lo que usted dice, el debate se ha planteado en términos de pro Carabineros o pro delincuentes, o pongámoslo al revés, pro derechos humanos anti Carabineros. Y eso no es así, son dos caras de una misma moneda que lo que hacen es garantizarle a Carabineros que el día de mañana no va a estar sometido a un juicio porque actuó bien. El problema aquí son los crespos, son esos carabineros que desde el primer momento se saltan todas las reglas, actúan con brutalidad, amenazan con, ya lo sabemos, vimos los videos. Bueno, lo que queremos, no queremos, pongámoslo así, no queremos crespos en Carabineros, queremos policías profesionales, capaces, empáticos con la ciudadanía que está en problemas, duros con los delincuentes, pero no queremos crespos y por lo tanto las reglas de uso de la fuerza son claves. Uh-huh. Diputada Lorena Fríes, queremos agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Gracias, diputada. Bien.